Vamos a la parte número 3 de esta observación, argumentos antitrinitarios. Vamos directo al argumento entonces. Pasemos a la escena y comentemos. Vamos a escuchar con atención. Bueno, yo no sé ni por dónde empezar, la verdad, porque hay un montón de cosas que se han dicho, pero voy a arrancar con las citas del único Dios verdadero. Claro que Jesús es conocido y es presentado como el Dios verdadero. Bien, nótese cómo se está haciendo el reconocimiento del Señor Jesucristo, de que es presentado y conocido como el único Dios verdadero. Debiera mantenerse allí, sin embargo, va a intentar desacreditar esta verdad, el sentido pleno de esta realidad, de que el Señor Jesucristo está también dentro de la categoría única, plural, en la divinidad de único Dios verdadero, va a estar minimizando esto, es decir, lo va a estar haciendo menos, lo va a estar devaluando con sus razonamientos que enseguida vamos a escuchar. Porque Él es la imagen del Dios invisible. El hecho de que es la imagen del Dios invisible no hace menos divino al Señor Jesucristo, porque es un ser personal original que siempre ha existido lado a lado con el Dios invisible de allí, que es la imagen perfecta en todo el sentido y en todos los ángulos. No hay un ángulo en el cual no pueda ser la imagen del Dios invisible, porque siempre han existido lado a lado de acuerdo a la información bíblica y como hemos venido constatando a través de los dos temas de revisión de argumentos anteriores. Así que el hecho de que la mente antitrinitaria tenga la idea de que se diga del Señor Jesucristo que es la imagen del Dios invisible y rebaje así al Señor Jesucristo por considerarlo posterior, una imagen posterior, que surge después un engendro y que es la imagen del Dios invisible, es la idea antitrinitaria. Sin embargo, no es la idea bíblica, no es la realidad bíblica. El Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible porque está en el mismo nivel, en la misma cualidad divina y en la misma forma como ser personal autoexistente, así como el Dios invisible, que siempre han estado en relación. Nunca hubo un tiempo en el cual no existiera la imagen del Dios invisible. Es lo que presenta la realidad bíblica. Sin embargo, aquí la argumentación antitrinitaria insiste en devaluar al Señor Jesucristo con las menciones bíblicas, descontextualizando lo que puntualiza en realidad la palabra de Dios, en la forma en cómo presenta al Señor Jesucristo en las descripciones. Sigamos escuchando. Es más, a Jesús se lo llama Dios justamente porque Él representa al Padre. Véase, a Cristo se lo llama Dios porque Él representa al Padre. Se dan cuenta, nada más porque lo representa. Sin embargo, se lo llama Dios porque es Dios, no simplemente porque representa a Dios. Y a Él se le puede llamar Padre porque representa al Padre. Véase entonces, el Señor Jesucristo no solamente debe ser reconocido como Dios, sino que también debe ser reconocido como Padre, porque también es Padre, es reconocido en la palabra de Dios como Padre. Es el autor de la vida, es el creador y es plenamente Dios. Forma parte de esta categoría de único Dios verdadero, en la pluralidad única de la deidad. Así que aquí se está haciendo ver que, bueno, se le dice Dios porque representa a Dios. Se le dice Padre, se le puede decir Padre porque representa al Padre. Entonces, véase esta forma sugestiva de deteriorar la realidad del Señor Jesucristo con relación a su divinidad que estamos escuchando en estas argumentaciones antitrinitarias. Dice la sierva del Señor, al rechazar al divino Hijo de Dios, la personificación
del único verdadero Dios que poseía bondad, misericordia incansable, bueno, y elegir a Barrabás, ahí da todo el contexto. El Elena G. White llama a Cristo la personificación del único Dios verdadero, y por lo tanto Él es presentado como el único Dios verdadero. Así que véase, la declaración inspirada de Elena de White es categórica. En el mismo nivel del único Dios verdadero, presenta al Señor Jesucristo, solamente quien es del mismo alcance divino en todos los sentidos, puede personificar al único Dios verdadero o al único verdadero Dios como estamos viendo aquí en pantalla. Así que la imagen de Dios en esta personificación que hizo el Señor Jesucristo o que es el Señor Jesucristo, la personificación o la imagen de Dios del único verdadero Dios es porque tiene el alcance en todos los parámetros de autoexistencia como ser divino, existiendo lado a lado como ser personal en estrecha relación desde siempre, desde toda la eternidad. Nunca hubo un tiempo en el cual no existiera esta unidad en la pluralidad, en la divinidad, como establece cada declaración que estamos observando, aún en lo que se presenta en estos argumentos y como ya hemos revisado anteriormente, siempre ha existido esta unión personal en la divinidad. Y el Señor Jesucristo, por lo tanto, es la exacta personificación del único verdadero Dios, porque está en ese grado del único verdadero Dios. Esa es la potencia de esta realidad con relación al Señor Jesucristo, que es devaluada en las argumentaciones antitrinitarias. Y por eso esa persona le va a decir, gracias por hacerme conocer a Cristo como el único Dios verdadero. Así que si conocemos al Señor Jesucristo como el único Dios verdadero, no estamos diciendo con eso, nótese lo siguiente, no estamos diciendo que sea una forma modalista de que Cristo sea a la vez Dios el Padre, que a la vez sea el Espíritu Santo y a la vez sea Jesús o Jesucristo. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que está dentro de la categoría del único verdadero Dios en la unidad plural divina. Así que también es reconocido, aún en lo que se está diciendo en esta argumentación que estamos escuchando antitrinitaria, que el Señor Jesucristo es reconocido como el único verdadero Dios, porque tiene esa magnitud eh, de, de forma equitativa, de forma equivalente en todos los sentidos. Por eso forma parte de esta unidad plural única en la divinidad, el Señor Jesucristo, en el máximo sentido. Eso por un lado. Con respecto a que no quiere adorar a un ser engendrado, Bueno, aquí se está refiriendo a lo que había comentado el argumentador trinitario adventista, de que como detectó la devaluación que el argumentador antitrinitario hizo o estaba haciendo a través del debate en la presentación de los argumentos, como ya hemos revisado y comprobado que sí devalúa al Señor Jesucristo en su divinidad y autoridad, entonces a esto se refiere, porque dijo el argumentador trinitario que no se sentía cómodo en adorar a un ser inferior, porque es lo que está presentando el antitrinitario. Y entonces, de esta forma, el trinitario presentó su argumento bien elaborado con relación a la adoración. Y por eso hizo esta mención ahora el antitrinitario. Y vamos a ver cómo argumentó eh, lo siguiente en respuesta a la afirmación trinitaria. tener problema con Elena G. White, porque Elena G. White creía eso. Elena de White no creía en la óptica antitrinitaria, de que hubo un tiempo en el cual no existía el Señor Jesucristo, divinamente hablando, y que después fue
ontológicamente engendrado en el interior de Dios, del ser divino, y después salió. No es lo que creía Elena de White, y enseguida vamos a notar de que sí es de lo que estaba hablando con las mismas declaraciones que aquí se está presentando por parte del argumentador antitrinitario. Ella dice que se hizo una ofrenda completa cuando se entregó a Cristo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre. Veas entonces la declaración. Está hablando no un hijo por creación. En el vocabulario antitrinitario de creación se tiene engendro o eh, engendramiento dentro de la misma categoría de creación como un sinónimo. Esto no lo van a decir así abiertamente. Uno tiene que indagar dentro de los materiales antitrinitarios para llegar a descubrir lo que realmente creen. Es decir, que evaden decir realmente de lo que creen. Y uno tiene que estar atento a las presentaciones que hacen y resulta que dentro de el significado de creación viene también engendrar. Y es cierto, porque lo creado como ser personal no existía, y de ninguna manera, o sea, no estaba existiendo. De allí que dice así, que el Señor Jesucristo no es un hijo por creación, como lo fueron los ángeles. Los ángeles no existían, sin embargo, fueron traídos a la existencia. Y también el concepto del engendrado no creado de los concilios antiguos catequéticos, del cual participa, de ese concepto participa la mentalidad antitrinitaria que estamos observando, dice que hubo un tiempo en el cual nada más estaba Dios el Padre, pero posteriormente hizo el engendro y salió de él. Fue creado el engendro. Así que es lo contrario a ese concepto catequético conciliar lo que presenta Elena de White. Presenta lo contrario, dice, no un hijo por creación como lo fueron los ángeles. No es un ser creado o engendrado el Señor Jesucristo ontológicamente hablando con relación a su divinidad. No es así. Está contrarrestando Elena de White más bien la óptica catequética que avalan o que aceptan los antitrinitarios que representa este argumentador. Dice, ni un hijo por adopción como lo es el pecador perdonado. Definitivamente, así que también no entra en esta característica el Señor Jesucristo. Viene ahora la característica, dice, sino un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre. Así que dentro del contexto anterior a la encarnación, el Señor Jesucristo ya era conocido como el Hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre. Y cuando estudiamos a la luz de la palabra de Dios, vamos a notar que esta expresión, esta frase, hijo engendrado, tiene que ver en primera instancia con reconocimiento de realeza, de supremacía, no de sentido ontológico, como presenta el dogma del engendrado no creado, sino más bien dentro de las especificaciones de reconocimiento de supremacía real, de realeza del Señor Jesucristo, esta expresión Hijo engendrado, en la imagen expresa de la persona del Padre, porque también es en el sentido absoluto el Rey, Dios el Padre, en esa calidad
absoluta, divina, real. Así que en ese mismo grado es que se dice que es la imagen expresa de la persona del Padre. Así como se reconoce a Dios el Padre como el Rey absoluto, también el reconocimiento a través de esta declaración preencarnación tiene este mismo sentido equivalente de realeza, de supremacía, y enseguida la cita lo va a decir en lo que continúa, que esa es la referencia, no a un sentido ontológico de hechura del engendro, de la creación del engendro. Así que veamos lo que sigue diciendo aquí ahora. Dice, y con todo el brillo de su majestad y gloria. Dios el Padre siempre ha tenido ese brillo majestuoso y glorioso. Del mismo modo, el Señor Jesucristo siempre ha existido, así como siempre ha existido el brillo de la majestad y gloria de Dios el Padre. Entonces, dice la declaración, sino un Hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre y con todo el brillo de su majestad y gloria. Uno igual a Dios en, nótese ahora, autoridad, dignidad y perfección divina. Aquí se está haciendo la explicación inmediata de la definición del Señor Jesucristo, que tiene que ver con la igualdad con Dios en autoridad, porque la expresión Hijo engendrado es el equivalente al reconocimiento que Dios hizo saber a las inteligencias celestiales antes de la encarnación en el contexto de la apostasía de Lucifer. Y esto se constata también a la luz de la palabra de Dios, además de los escritos de Elena de White. Y aquí se está presentando eso prácticamente. La igualdad a Dios, no la desigualdad que estamos escuchando en la argumentación antitrinitaria, sino uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. Y todavía se amplía más esto último, dice, en él, o sea, en este uno, reconocido en autoridad, dignidad y perfección divina, el Hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre, en él habita corporalmente cuánta plenitud. ¿Y qué es plenitud? Es pleno en el sentido absoluto, plenitud. Dice, en él, o sea, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente, haciendo alusión a su naturaleza divina, siempre existente y autoexistente como ser personal. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad corporalmente, porque el Señor Jesucristo es divino y humano desde la encarnación. A esto se está refiriendo ahora aquí. Entonces, veamos que el contexto de la declaración inmediato a lo que está aquí puesto en negrita y subrayado, nos está indicando a qué hace referencia la expresión aquí presentada en la definición Hijo engendrado, en la imagen expresa de la persona del Padre. Hace alusión a la igualdad a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud, no una devaluación, sino toda la plenitud de la deidad. Así que es una mención de la mensajera del Señor Elena de White de reconocimiento de la unidad única, plural en la deidad. Así que se hace partícipe al Señor Jesucristo, no en forma devaluada, como es el argumento antitrinitario,
sino que es en el sentido pleno, absoluto, máximo, en igualdad, no en desigualdad. Sigamos escuchando. Ya dice que cuando Dios entregó a su Hijo, no entregó un Hijo creado, ni adoptado, sino engendrado. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y él apela a una falacia de Veas entonces cómo la lectura antitrinitaria pues no tiene realmente el peso ante lo que realmente se está diciendo. Y miren que se subrayó allí y no se le da realce a esto. Se le quiere dar realce nada más a la expresión hijo engendrado, pero no a lo que es en sí toda la declaración, el pedacito de declaración seleccionado. Y aunque se seleccionó aquí, se coloreó que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, corporalmente no se le dio el énfasis que dice la propia declaración, porque el pensamiento es nada más enfocarse en eh, tergiversar esta expresión, que es de realeza absoluta del Señor Jesucristo, mas no en sentido ontológico como un ser engendrado que viene a la existencia, que por lo tanto es una creación, así como lo fueron los ángeles porque no existían como seres personales, no había existencia. Del mismo modo, en el concepto del engendramiento tampoco había existencia de parte del engendro, en este sentido ontológico que quiere transmitir el argumentador antitrinitario, pero que no es lo que presenta a la luz de la propia cita, no es lo que presenta la declaración, sino el sentido de realeza. Y se menciona de esta manera a esa realeza al mencionar la igualdad a Dios en autoridad, en dignidad y perfección divina, y se puntualiza aún más con este reconocimiento por parte de la mensajera del Señor de absoluta deidad como ser personal, siempre existente. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, corporalmente. Por eso el Señor Jesucristo es alfa y es omega, porque siempre ha existido, no es beta, es alfa, así como Dios el Padre. Así que eh, en este parámetro de absolutez, de plenitud, es que presenta la mensajera del Señor a Cristo cuando habla acerca de su divinidad, en sentido pleno, sin ambigüedades, al estilo antitrinitario. hacer ver de que yo niego la divinidad de Cristo y que me negaría a adorar a Cristo cuando El reconocimiento de la divinidad del Señor Jesucristo no es el bíblico, el que tiene el argumentador antitrinitario. Difiere de lo que enseña la Biblia, puesto que lo minimiza. Así que vemos que sí tiene un contrasentido en la adoración que dice que hace del Señor Jesucristo, porque no lo ve en el sentido más elevado, en toda la plenitud de la deidad. No lo ve así en realidad, aunque lo lea y lo subraye, pero no lo puntualiza, sino que más bien lo va devaluando, como ya hemos venido notando a través de los dos temas anteriores. desde el principio aclaré varias veces que nosotros creemos en la divinidad de Cristo y ahora vamos a decir, si tenemos un tiempito más adelante, de que Cristo es adorado y se nos manda a adorar a Cristo. Claro, es adorado porque es Dios en la plenitud de la deidad, en toda la plenitud de la deidad, no nada más en una parte o de forma inferior. Es una adoración absoluta a la deidad. Solamente al Señor adoramos o se adora. Dios el Padre está de acuerdo en la pluralidad de la deidad, única, bíblica. No así la argumentación antitrinitaria. Estamos viendo esto lado a lado. Y todavía miren, se reconoce la adoración que se le debe dar al Señor Jesucristo. No es una subadoración, es una adoración en el sentido absoluto.
Y esto lo descarta la argumentación vez tras vez antitrinitaria. ¿no? Es más, nadie puede adorar al Padre si no es por medio del Hijo. Definitivamente, de allí que como adoramos al Señor Jesucristo, también adoramos a Dios el Padre en el mismo sentido y en la misma magnitud de reconocimiento divino y de autoridad en la realeza soberana divina. El Padre Eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito engendrado, arrancado de su seno. Sí, esto es, antes de que viniera el Señor Jesucristo, fue declarado rey ante las inteligencias celestiales, igual al Padre. El problema de Satanás, de Lucifer, que después se transformó en Satanás, era con relación a la supremacía real del Señor Jesucristo. Ese fue el problema, no de que sea un hijo ontológico, biológico, por así decir también, del ser de Dios, que internamente Dios tuvo un engendro y después salió, como dice ese dogma eh, antiguo del engendrado no creado, sino que es una mención de realeza esta mención del Señor Jesucristo en esta aplicación que hace la mensajera del Señor. Antes de venir, el Señor Jesucristo fue declarado rey en el sentido más elevado. Su realeza fue confirmada por Dios el Padre ante las inteligencias creadas celestiales. Y cuando viene a este mundo, a esto se refiere que fue arrancado del seno de Dios el Padre, porque estaban siempre en comunión lado a lado. Pero ahora la misión con intereses eternos a través de la encarnación, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo y posterior a la ascensión, la intercesión, tenía que venir el Señor Jesucristo a este mundo. Es lo que dice la declaración aquí, mire. Lo vamos a anotar enseguida. Pero estoy haciendo la puntualización de lo que está diciendo Elena de White en realidad, que no tiene que ver con una situación de engendramiento ontológico, divinamente hablando del Señor Jesucristo, no, sino que ya desde siempre el plan de salvación estaba, ya se había previsto eh, muy anticipadamente en la omnisciencia de los seres en la deidad, de la unidad única, plural, se estaba ya haciendo hincapié de que vendría esa apostasía. No les sorprendió. Y el plan de salvación ya estaba hecho. Ya se conocía acerca de la realeza del Señor Jesucristo en el contexto de Hijo unigénito. Y aquí forma parte esta mención de una declaración bíblica que en su momento hemos de estudiar cómo es que se vino a pasar este término y que hace confusión a los antitrinitarios y a algunos otros con relación al Señor Jesucristo. Así que estamos notando aquí entonces que este rasgamiento mencionado es una referencia a cuando vino el Señor Jesucristo, no a una supuesta salida del ser desde el interior del ser de Dios el Padre, del engendro biológico u ontológico. No, no es así. Arrancado de su seno se refiere a que vino el Señor Jesucristo a este mundo en esta misión salvífica de intereses eternos. Dice, el Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito engendrado, es decir, reconocido en su realeza plena en igualdad a Dios ante las inteligencias celestiales, arrancado de su seno, o sea, vino del cielo a la tierra, al que fue hecho en la imagen expresa de su persona, fue hecho en eh, delante de las inteligencias celestiales, la manifestación ante las inteligencias celestiales antes de la encarnación, fue confirmado el Señor Jesucristo en igualdad con Dios.
Así que por eso dice aquí que fue hecho en la imagen expresa de su persona. Fue reconocido como tal, no de una hechura de que se construyó ontológicamente o biológicamente un engendro. No es esta la forma que indica la mensajera, sino es un reconocimiento, la declaración ante las inteligencias creadas, no omniscientes, ante ellos, ante estos seres, fue hecho el Señor Jesucristo en la imagen expresa de la persona del Padre, en esa misma igualdad que ya notamos anteriormente, y lo envió, véase, y lo envió a la tierra. Aquí está la equivalencia de la expresión arrancado de su seno, es y lo envió a la tierra. Aquí no hay ninguna característica ontológica, biológica de la salida de un engendro del ser de Dios que proclama el dogma del engendrado no creado, porque al final de cuentas es, en ese pensamiento realmente es creado, porque no existía como ser personal. Así que eh, vemos que la expresión arrancado de su seno está en equivalencia con y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Y el amor de Cristo es también afín en toda la plenitud al amor de Dios el Padre. De eso está hablando esta declaración de la mensajera del Señor a la luz de sus escritos, no a la usanza antitrinitaria en sus sugestiones. Al que fue hecho a la imagen expresa de su persona y lo envió. No está hablando del engendramiento en la tierra, sino antes, porque después lo envió a la tierra para... Sí, el engendramiento en el cielo fue el reconocimiento de la supremacía real, de realeza del Señor Jesucristo. Entonces no es que nació en el cielo, como lo han inferido los antitrinitarios. No está hablando de un nacimiento en el cielo, sino de un reconocimiento en el cielo de la realeza absoluta del Señor Jesucristo en la imagen expresa de su persona. Ahora también, cuando ya viene el Señor Jesucristo, debemos notar que allí ocurrió una situación de encarnación. Y dice la palabra de Dios que Dios le preparó cuerpo al Señor Jesucristo. Así que ahí vemos que hubo un engendramiento de lo que nosotros llamamos el milagro de la encarnación, porque está dentro de la capacidad divina, no de la capacidad humana. Una obra del Espíritu Santo, de lo que fue la encarnación, que ya es otro punto allí que no se va a destacar aquí en la declaración, pero sí mantener la comprensión de que esta declaración se está explicando a sí misma en este desarrollo de que el término arrancado de su seno significa cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo para encarnarse, está hablando acerca del envío que hizo Dios el Padre del Señor Jesucristo. A esto se refiere cuando dice que fue arrancado de su seno al envío, a la venida del Señor Jesucristo, para revelar cuánto amaba a la humanidad. Es muy claro lo que menciona la mensajera a la luz de sus escritos, no a la luz antitrinitaria, que es oscuridad en realidad. revelar cuánto amaba la humanidad. Elena G. White llama a Jesús hijo engendrado, igual que la Biblia. Elena G. White y la Biblia no se contradicen en nada, dicen... Claro, no se contradicen en nada, dicen lo mismo, pero la argumentación antitrinitaria sí contradice a la Biblia y a los escritos de Elena de White. exactamente lo mismo. Y fíjense cómo dice en esta otra cita, que de paso estos documentos están a disposición de todo lo que quieran, toda la cita, porque están todas las referencias a la página oficial. El Espíritu Santo que procede del único Hijo engendrado de Dios, une al agente humano, cuerpo, alma y espíritu a la naturaleza perfecta, divino, humana. Dice de paso que el Espíritu Santo
procede del único Hijo engendrado. Pero fíjense, y Veamos la cita otra vez. Ya escuchamos lo que apurado está mencionando, sin ninguna credibilidad a favor de la argumentación antitrinitaria. Véase cómo se expresa de las declaraciones, no las profundiza, pero vamos a hacerlo nosotros. Dice que el Espíritu Santo que procede, la procedencia del único Hijo engendrado de Dios, la procedencia del Espíritu Santo en la mentalidad del argumentador es que es una referencia a la parte divina invisible de Cristo que está aquí en la tierra, mientras que la parte humana de Cristo está en el cielo intercediendo. Esa es la idea, pero no es la idea de la mensajera del Señor a la luz de sus escritos. Aquí está hablando acerca de la procedencia del Espíritu Santo, que es el ruego de Cristo. El ruego de Cristo, porque al irse el Señor Jesucristo, Él enseñó acerca del Espíritu Santo a los discípulos y solicitó al Padre, dijo que Él solicitaría al Padre otro consolador para que estuviera con los creyentes para siempre. Esta es la procedencia, el ruego del Señor Jesucristo y el cumplimiento, porque Dios el Padre accedió a la petición confiadamente de enviar al Espíritu Santo como representante y sucesor del Señor Jesucristo, como ser divino equivalente del Señor Jesucristo en esta tierra, como el otro consolador justamente. Y, de hecho, esta declaración de Elena de White presenta al Señor Jesucristo como divino humano. Habla de la naturaleza perfecta, divino humana. Es decir, el Señor Jesucristo es un ser personal, divino y humano desde la encarnación. Aquí Elena de White no hizo la separación, no hizo la separación del pensamiento antitrinitario de quien está exponiendo esa argumentación antitrinitaria. No hizo esa forma de desmembrar o de separar la persona del Señor Jesucristo en un Cristo divino y en un Jesús humano, operando en eh, uno en el cielo y otro en la tierra. No es así, haciendo eco de una creencia antigua también, que se veía en separación a un Jesús humano y a un Cristo divino. No es esa la forma en que presenta Elena de White. Aquí más bien se está haciendo alusión a lo que es la naturaleza perfecta divino-humana de Cristo. Por lo tanto, la declaración presenta al Señor Jesucristo como un ser divino-humano, todo Él, en el cielo, todo Él, divino-humano, y otro ser mencionado por el Señor Jesucristo como otro consolador en Juan 14:16, procedió del único Hijo engendrado de Dios, porque Él solicitó al Espíritu Santo para que estuviera aquí como el representante y sucesor de Él. Y el Espíritu Santo une al agente humano, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Véase la declaración. El agente humano, el agente humano es una unidad que está conformada por, en el lenguaje bíblico, por cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Es la composición en el lenguaje bíblico del agente humano. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Ahora, el Señor Jesucristo es naturaleza perfecta, divino, humana. La mensajera del Señor aquí está entonces distinguiendo claramente que la procedencia del Espíritu Santo
es una procedencia en base a la solicitud del Señor Jesucristo, en una misión de unir. La procedencia es en base a una solicitud para que se haga esto, para que se una al agente humano con el Señor Jesucristo, ¿sí? Y se está haciendo entonces a través de la lectura cuidadosa, claramente la mención del Espíritu Santo como el otro consolador, que por haber sido solicitado por el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo une, aquí está la siguiente distinción, miren, es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo, es Dios el Padre, es el agente humano y de nuevo es la mención del Señor Jesucristo. La cita es muy clara, no da ninguna posibilidad de apoyar la óptica viciada antitrinitaria que pretende con esta declaración decir que aquí se está refiriendo a que el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo y no otro, porque dice procede, pero no es que sale del interior del ser divino. Eso es lo que enseña la catequesis conciliar antigua, que el Espíritu Santo viene o salió del Hijo, del Padre y del Hijo, pero principalmente del Hijo. Así dice la declaración. Entonces, en esa idea, entonces, no es de esta forma. Elena de White es muy diferente en sus declaraciones a la presentación conciliar, tanto del Espíritu Santo y su procedencia, como del Señor Jesucristo como Hijo engendrado de Dios, y también con relación al ser humano en su naturaleza, compuesta por cuerpo, alma y espíritu. Así que este análisis no se ofrece en tiempo real en el debate, se entiende, pero aquí debemos hacerlo, eh, porque se reconoce que en los pocos minutos ahora de la presentación de estos argumentos, pues no había la posibilidad de indagar más. Sin embargo, no se iba a hacer este tipo de análisis. Eh, Se iba a seguir, si se tuviera más tiempo, con la idea antitrinitaria fallida. Pero bueno, te presento esto para que tú lo evalúes también, por supuesto, para que puedas ver el alcance tan amplio que tiene cada declaración de Elena de White, aunque aquí es una selección arbitraria que dejó muchos puntos fuera. Sin embargo, a pesar de que son párrafos aislados, en ellos mismos está la solución para comprender el pensamiento de Elena de White tal como es y no como lo pretende la argumentación antitrinitaria. Acá viene lo interesante. Él dice que yo no adoraría a Cristo por ser engendrado o que alguien no adoraría a Cristo por ser engendrado. Todas estas citas que estoy pasando de largo, que si tengo tiempo las voy a leer después, dicen que él era hijo engendrado desde la eternidad, era hijo engendrado. Claro, desde la eternidad, o sea, desde siempre ha existido el plan de salvación. Nunca les tomó por sorpresa la rebelión de Lucifer, de Satanás, nunca. Así que fíjese lo interesante de la declaración y de lo que no capta la mentalidad antitrinitaria. Las escrituras declaran que Cristo es el Hijo de Dios desde la eternidad. ¿Por qué? Porque el plan de salvación se hizo mucho antes de la apostasía de Lucifer. Ya la terminología, el título Hijo de Dios es un título a la luz de Elena de White. La expresión o la frase el Hijo de Dios o Hijo de Dios es un título que cuando vino el Señor Jesucristo a este mundo adquirió un nuevo sentido, pero se le sumó ese nuevo sentido a lo que ya venía, que es el sentido de realeza en la divinidad, mas no de un ser engendrado
en algún tiempo, sino que dice, las escrituras declaran, fíjese lo que dice Elena de White, ¿qué dicen las escrituras? Que Cristo es el Hijo de Dios. Desde la eternidad ha mantenido esta relación con Jehová. Es decir, desde siempre. Es así de sencillo. Ya se había tenido eh, desde la eternidad la planificación ante el suceso que vendría a raíz de la apostasía de Lucifer. Y esa es la relación que se ha tenido desde la eternidad, porque ya se había confeccionado el plan y por lo tanto a las inteligencias creadas celestiales se les iba dando a comprender paso a paso la realidad del plan de salvación, del conocimiento acerca del Señor Jesucristo como plenamente Dios, acerca del Espíritu Santo en esa revelación progresiva, acerca de la ley de Dios, no fueron hechos teniendo ese conocimiento. También los alcances de la apostasía de Lucifer no entendían del todo, tenía que pasar eh, la situación y ver la profundidad de la situación, que de hecho todavía sigue, pero ya con evidencias del amor de Dios y de su capacidad de ser justo y misericordioso a la vez. Y se siguen desplegando realidades ante las inteligencias celestiales. Esto es lo que nos indican los escritos de Elena de White, pero hay que verlo en toda la amplitud eh, y hay que dedicarle el tiempo para eso. No intentar con citas aisladas darle un sentido opuesto a lo que están diciendo en la mentalidad antitrinitaria. Por supuesto, se ve diferente cada pasaje que se cita, cada declaración de Elena de White, pero a la luz del propio escrito y contenido de Elena de White es muy diferente lo que ella nos transmitió de lo que transmite la mentalidad antitrinitaria. Entonces, vemos que las escrituras declaran que Cristo es el Hijo de Dios. Desde la eternidad ha mantenido esta relación con Jehová. Nótese, la ha mantenido esa relación, tal como dice Juan 1, versículos 1 y 2. Eh, en este estudio morfológico, sintáctico gramatical que se hace, que hacemos de Juan capítulo 1 versículos 1 y 2, queda establecido lo que tiene que ver con la dimensión divina, absoluta y plena del Señor Jesucristo, en absoluta infinitud, lado a lado con Dios el Padre. Y esto es lo que tenía en su comprensión Elena de White. Dice, antes de que se establecieran los cimientos del mundo, Él, el Hijo unigénito de Dios, se comprometió a ser el redentor de la raza humana si los hombres pecaban. Aquí está la información inspirada de que el plan de salvación, donde ya el título viene eh, integrado en el plan. No es que después lo tuvieron que hacer, no, ya estaba con anterioridad la especificación del Señor Jesucristo en esta mención presentada por Elena de White, por el compromiso que hizo el Señor Jesucristo, ya era redentor, ya era considerado el redentor de la raza humana si los hombres pecaban. Sí, y esta mención de si los hombres pecaban hace alusión a la libertad de todos los seres creados. Es muy profunda esta cita. No hace alusión a una predestinación de corte calvinista, eh, sino más bien hace alusión a la realidad de la libertad de decisión de las criaturas, de los seres creados. Por eso dice si los hombres, no porque no conociera la omnisciencia divina, que vendría
la pecaminosidad. En este caso habla de los hombres. Y yo me refiero además de todo el contexto desde la apostasía de Lucifer, que estaba involucrado con relación a la caída de los hombres, por supuesto, lo iba a intentar. Y ya estaba anticipado eh, el asunto. Es decir, ya estaba preparada la solución infinita a través del compromiso del Señor Jesucristo como redentor de la raza humana. Ya se lo veía de esa manera, en la omnisciencia divina, en ese plan trazado, eh, en el misterio oculto que se ha ido manifestando progresivamente, en la revelación progresiva de la verdad, de la redención. Sigamos escuchando. del Padre. Pero las voy a pasar porque voy a responder lo que él está planteando, de que este fue el motivo de la rebelión. Justamente Fíjese cómo se dejó pasar esta cita. Voy a regresar un poquito más. Este poquitito voy a regresar para ver esta declaración. para revelar cuánto amaba la humanidad. Elena G. White llama a Jesús hijo engendrado, igual que la Biblia. Elena G. White y la Biblia no se contradicen en nada, dicen exactamente lo mismo. Y fíjense cómo dice en esta otra cita, que de paso estos documentos están a disposición de todo lo que quieran, toda la cita, porque están todas las Voy a referencias adelantar a la página de voy a Cristo por adelantar ser poquito más engendrado. aquí. Adelanté un poquito más. Mm, vamos a ver aquí. Dice, el verbo existía, bueno, desde donde empieza aquí. Sin embargo, al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo, cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia, o sea, de su existencia anterior a lo creado. El verbo está aquí haciendo alusión a Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. El verbo existía como un ser divino, ¿sí? No es que está diciendo aquí que el verbo no existía como un ser divino y que después llegó a ser un engendro en algún tiempo de la eternidad. No está diciendo eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, por lo que ya vimos, de que el plan de redención estaba hecho desde la eternidad. No tomó por sorpresa a la deidad, la apostasía de Lucifer. Pero el verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. ¿Se dan cuenta? Siempre ha existido lado a lado el Señor Jesucristo y Dios el Padre, de acuerdo a lo que está presentando aquí la revelación, porque está comentando Juan 1.1. Se está apoyando en Juan 1.1. Hay más en la revelación a través del Evangelio de Juan, donde ya viene después la mención del Espíritu Santo como el otro consolador, que el Señor Jesucristo reveló, otro igual, en igualdad divina. Pero mientras tanto, en Juan 1.1 está la mente de Elena de White aquí, y dice, desde la eternidad, era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban. Así que el Señor Jesucristo, porque el plan de salvación, el plan de redención, existió desde la eternidad, desde toda la eternidad, en la omnisciencia divina, y ya era el mediador del pacto, dice ahora la declaración, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1, versículo 1.
Se está comprobando entonces que la inspiración a través de Elena de White presenta al verbo existiendo siempre como un ser divino, porque habla de su preexistencia y habla de su existencia como un ser divino que desde la eternidad era, que siempre ha estado en unión y unidad con su Padre. En este contexto vemos confirmado lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo en su plena deidad, no en el sentido ontológico de un ser engendrado. Aquí no está eso. No tiene que ver ese concepto conciliar del engendrado no creado. No tiene cabida en la palabra de Dios, no. Dice ahora, antes de que fueran creados los hombres o los ángeles, nótese, los hombres o los ángeles, ¿se dan cuenta? Creados. ¿Mm? No existían los hombres, la raza humana, después llegó a existir. Los hombres, seres personales, llegaron a existir en la creación de la raza humana. Y los ángeles también no existían como seres personales, pero nótese cómo se pone lado a lado. Seguimos profundizando la declaración. Se pone lado a lado al verbo que existía como un ser divino, que desde la eternidad era el mediador del pacto. El verbo era con Dios, ¿m? Y el verbo era Dios. Fíjese cómo se pone lado a lado a los hombres o los ángeles con la siempre existencia del verbo del Señor Jesucristo, de Logos. ¿Mm? No se leyó esta declaración, pero aquí lo hacemos. Sigue diciendo un poco más. Antes de que fueran creados los hombres o los ángeles, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está, presentándose la siempre existencia del Señor Jesucristo lado a lado con Dios el Padre. Todas estas citas que estoy Ahora, pasando de largo, que si tengo ya está un poco más aquí. Avanzó la cita. Dice, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios. Interesante que primero destaca la mensajera, el divino Hijo de Dios, porque lo presentó antes como siendo siempre en unidad con Dios, por el contexto de la planificación desde la eternidad del plan de salvación. Siempre ha existido de acuerdo a Juan 1:1. Era con Dios, era Dios, de la misma cualidad divina. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió. Fíjense cómo esto no lo subraya la mentalidad antitrinitaria. Nomás se van por aquí, por lo que creen que les favorece de la declaración, pero no les favorece. Esto es lo que también debiera subrayarse, aunque lo colorearon con amarillo, pero aquí el énfasis subrayado no aparece. Pero aquí lo hacemos. ¿Existió desde cuándo? Desde la eternidad. O sea, siempre ha existido como una persona distinta. Y sin embargo, era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. ¿Se dan cuenta? tiempo, las voy a leer después, dice, Así que demos aquí el sentido correcto. Permitamos a la declaración que nos hace aquí Elena de White, en esta declaración que no se leyó, pero que yo lo estoy haciendo, porque pretende el pensamiento antitrinitario que estas declaraciones les favorecen, y no es así, ninguna les favorece a ellos, para nada. Elena de White no tenía ese criterio antitrinitario que enseñan estos argumentadores, como el que estamos escuchando ahorita. Sigue diciendo la declaración.
que Cristo era el comandante de las inteligencias celestiales. Véase cómo ahora se hace hincapié o se menciona las inteligencias celestiales, que no son omniscientes. Dice, y el homenaje de adoración, ¿m? De adoración, no es una subadoración, es una adoración como tal. De los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. ¿Por qué? Porque Él está en igualdad con Dios, plenamente. Y ahora miren cómo el siguiente pasaje, Proverbios 8, 22 al 27, un texto favorito antitrinitario, pero que tampoco les favorece, cómo está presentando lo que les he venido diciendo, el sentido de realeza, no de forma ontológica de que un engendro en algún momento de la eternidad llegó a existir. No, no es esa la intención. Primero Elena de White, primero la mensajera del Señor, se encargó de establecer la siempre existencia del Señor Jesucristo al presentar su análisis, su evaluación de Juan 1, versículo 1, y después de presentar la dimensión de plenitud divina autoexistente lado a lado con Dios del Señor Jesucristo de Logos, ahora presenta Proverbios 8, 22 al 27 para presentar en amplitud bíblica lo que ella comentó, que era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él, como dice, con todo derecho, derecho real, derecho de realeza. Y es lo que dice el proverbio aquí. Y vamos a anotarlo. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Es decir, que existía lado a lado con Dios. A eso se está refiriendo, a esa relación que venimos viendo en las declaraciones de la mensajera Elena de White. Eternamente tuve el principado. Véase, eternamente no hubo un tiempo en el cual no tuviera el principado. No es que recién en el primer concilio que menciona Elena de White en sus escritos, es que apenas comenzó a tener el principado, el Logos, el Señor Jesucristo, no, sino que siempre ha tenido el principado. Dice, eternamente tuve el principado, porque aquí la sabiduría, aquí se aplica al Señor Jesucristo por parte de Elena de White. Así que es dentro de esta categoría de escrito proverbial, sapiensal, se está haciendo entonces este tipo de poema, donde a través de esta literatura inspirada bíblica, se menciona la sabiduría como hablando, ¿sí? Pero es una aplicación correcta al Señor Jesucristo. Entonces, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Y nótese, principado está en relación con el término engendrada. ¿Hubo un tiempo en el cual Dios no tenía sabiduría? No, siempre ha tenido sabiduría Dios el Padre, siempre. Siempre, de la misma manera, siempre el Señor Jesucristo ha estado en comunión con Dios en el principado. Siempre. Así que la expresión engendrada tiene que ver con la categoría de realeza, del principado. ¿Sí? Es otra acepción bíblica o otro significado del término engendrada. Dice, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Es decir, ya había tenido este reconocimiento de parte de Jehová,
al Señor Jesucristo. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Está hablando de su preexistencia, pero siempre existencia, sobre todo, en el principado. Antes que la humanidad fuera creada, ya era eh, considerado en el principado divino, el Señor Jesucristo. Y antes también de la creación de las inteligencias celestiales, ya recibía con todo derecho la adoración el Señor Jesucristo, porque tenía el principado. Y antes de que fuera creada la tierra, pues ya venía esta realidad. Pero vino a este mundo el Señor Jesucristo sin esta realeza, dejó el cetro, el trono, dejó de recibir la adoración de las huestes celestiales. Este es el contexto de lo que estamos viendo en la declaración de Elena de White. Sigue diciendo más aquí. Vamos a ver qué sigue. En que él era hijo engendrado desde la eternidad. Claro, desde la eternidad, porque siempre ha existido, de acuerdo a Juan 1:1, y la comprensión de Elena de White del pasaje, y de Proverbios 8, que no tiene que ver con situación ontológica, según el concepto del engendrado no creado. Era hijo engendrado. De nuevo dice aquí, las escrituras declaran que Cristo es el Hijo de Dios desde la eternidad, ha mantenido esta relación con Jehová. Sí, esta ya la habíamos notado. Del Padre, pero las voy a pasar porque voy a responder lo que él está planteando. Dice aquí, el Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios en unión y unidad con su Padre. Sí, esto ya lo habíamos notado, como que se repite el énfasis en las declaraciones. Así que, pues cada vez se muestra la comprensión de Elena de White con relación al Señor Jesucristo. Nunca lo minimizó, jamás. Al presentarlo como el eterno Hijo de Dios, nunca lo minimizó. Nunca lo presentó como un engendro que después en algún momento de la eternidad surgió, no, sino siempre en existencia con Dios el Padre de acuerdo a Juan 1, versículo 1, como acabamos de ver. De que este fue el motivo de la rebelión. Justamente el diablo fue el que dijo que no iba a adorar a Cristo por ser engendrado. Por ser reconocido como teniendo el principado eternamente. Este es el énfasis de los escritos de Elena de White acorde con la Biblia. ¿Mm? Y esto es lo que no percibe la mentalidad antitrinitaria. Por eso dice, como motivo de rebelión, Cristo era el único Hijo engendrado de Dios, o sea, reconocido ante las inteligencias celestiales creadas, y Lucifer, ese ángel glorioso, inició una guerra por este asunto que tiene que ver con la supremacía del Señor Jesucristo, de que siempre tuvo el principado, siempre tuvo este mismo nivel de igualdad con Dios. Esto fue lo que lo molestó, no porque salió del ser de Dios. No, ese no fue el detalle. Así que, de acuerdo a la Biblia y los escritos de Elena de White, el término engendrado también tiene el significado de realeza, de reconocimiento, de exaltación real del Señor Jesucristo, no ontológico nada más. Y aquí le quieren imprimir los antitrinitarios el concepto ontológico cuando no es el concepto. De acuerdo a lo que hemos visto en las declaraciones de la lista seleccionada aquí por el antitrinitario, lo que vemos es el sentido de reconocimiento de realeza del Señor Jesucristo. Eso es lo que no le gustó a Lucifer, porque Lucifer no entraba a los concilios divinos. Dice, hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra, Lucifer. Él sabe lo que estoy diciendo hoy. Él sabe
cuando hay una compañía reunida como ustedes están aquí. Ok, hasta ahí termina la cita. Pero fíjense cómo se selecciona lo que podría sugestionar y sugestiona a algunos, lamentablemente. Pero cuando se percibe en su extensión el pensamiento de Elena de White, no hay lugar a un sentido ontológico de la frase único Hijo engendrado de Dios, sino es el reconocimiento del Señor Jesucristo en su capacidad real, en su realidad divina, como Rey en el sentido más elevado, al igual que Dios. Eso fue lo que no aceptó Lucifer en realidad. Y eso ya era tema de discusión en el cielo. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Cristo, esto está hablando de los de allá, del pasado, Cristo era el único hijo engendrado de Dios. Y Lucifer, ese ángel glorioso, inició una guerra por este asunto. ¿Por qué inició una guerra Lucifer contra Dios? Porque Cristo era el hijo engendrado y no lo querían reconocer. Él decía No había realmente, y ahorita vamos a escuchar cómo va a continuar en lo que está diciendo, que se va a remitir a lo que tiene que ver con la supremacía del Señor Jesucristo, no a una situación ontológica, como lo pretende su argumentación, pero que ahora miren lo que sigue, escuchemos. como muchos trinitarios, de que si Dios tiene un hijo engendrado, entonces no es digno de adoración, porque es un hijo. Ah, no, yo al Padre lo adoro porque es el Padre, pero si es un poquitito, una pequeña diferencia de que sea hijo, entonces ya no es digno de adoración. Eso dijo el diablo. El diablo fue el que no se quiso. ¿Ven? Está dentro del contexto de la adoración, ¿lo notan? Entonces, vemos cómo se está haciendo el reconocimiento de que el detalle era con relación a la adoración. Lucifer no quería adorar al Señor Jesucristo ni obedecerle, no reconocía su supremacía. Y aquí la expresión del único Hijo engendrado de Dios está especialmente dirigida a lo que es el sentido de realeza del Señor Jesucristo. ¿Y por qué como único Hijo engendrado de Dios? Porque el plan ya se había trazado y estaba ya dentro de las especificaciones en el plan de redención, que así sería mencionado, presentado el Señor Jesucristo. Por supuesto que entre otras menciones, no solamente esta, pero este es un título de realeza y es lo que ofendió a Lucifer, precisamente. Sujetar a la voluntad del Padre que mandó que todos los ángeles adoraran a su Hijo. Ven, está implícito aquí el sentido de la adoración al Señor Jesucristo. Eso fue lo que inició la guerra en el corazón de Lucifer, que se transformó en Satanás y no aceptó la supremacía del Señor Jesucristo y no lo reconoció como su creador. A esto se refiere la terminología que usó Elena de White, no que fue un ser engendrado en algún momento de la eternidad, puesto que no existía según la credibilidad antitrinitaria, tal como enseña la mención catequética conciliar antigua. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Todo esto está en citas oficiales del Espíritu y Profecía. Los ángeles fueron expulsados del cielo porque no quisieron trabajar en armonía con Dios, cayeron de su alto estado porque querían ser exaltados. Véase el problema aquí, la exaltación, no la situación ontológica del Señor Jesucristo, no, eso no estaba puesto dentro de la discusión en la rebelión en el cielo de Satanás y los ángeles que le creyeron en la apostasía, que cayeron en apostasía. Dice, cayeron de su alto estado porque querían ser exaltados. ¿Se dan cuenta? No es que querían ser hijos engendrados de Dios, ontológicamente, no, ese no era el problema. Era la exaltación, era la supremacía. No era el tema ontológico, sino de realeza, de exaltación, de supremacía, de reconocimiento. Sigue diciendo más.
Habían llegado a exaltarse a sí mismos y olvidaron que su belleza de persona y de carácter provenían del Señor Jesús. Claro, entonces otra vez dice aquí, cayeron de su alto estado porque querían ser exaltados. No es que querían ser hijos ontológicos del ser de Dios, que también salieran del ser de Dios. No era eso, sino con relación a la supremacía, lado a lado con la supremacía de Cristo. Y a la vez lo querían eh, ridiculizar, lo querían eh, mm, así como vemos en la argumentación antitrinitaria, devaluar, querían devaluar al Señor Jesucristo en su supremacía, en igualdad con Dios, y ellos ser exaltados. ¿Se dan cuenta? Así que los rebeldes, los ángeles rebeldes, habían llegado a exaltarse a sí mismos. Otra vez, miren, el tema no es ontológico de que querían salir del ser de Dios, no. Y olvidaron que su belleza de persona y de carácter provenía del Señor Jesús, como el Creador que siempre ha estado lado a lado con Dios el Padre, siempre. ¿Mm? Dice, a ver si lo lee después, lo ¿Cuál que era el falta. problema? Los ángeles caídos quisieron oscurecer el hecho de que Cristo era el único Hijo engendrado de Dios. Claro, era el único Hijo engendrado de Dios. Nótese cómo viene aquí a darse otra vez el sentido correcto de la frase, el único Hijo engendrado de Dios. Está dentro del contexto de exaltación, de supremacía. A esto hace alusión la referencia de Cristo como el único Hijo engendrado de Dios, o sea, reconocido por Dios en el grado de exaltación máxima a la cual querían llegar los seres rebeldes creados. La exaltación, no el grado ontológico que querían oscurecer los ángeles caídos, el hecho de que Cristo era el único Hijo engendrado de Dios en el contexto de la exaltación. Ese es el contexto de el término engendrado de Dios, porque Dios lo reconoció y Dios no reconoció en un grado tal de igualdad a él a Satanás y a sus ángeles. No, no hizo esa exaltación, no los reconoció como hijos engendrados o en el más alto nivel de supremacía en el cielo. No lo reconoció así, pero sí al Señor Jesucristo. Es un término en contexto de realeza con relación a la divinidad del Señor Jesucristo. Y es lo que escapa al control de la comprensión antitrinitaria. Lamentablemente, este sentido que está aquí a las claras en lo que estamos revisando. Dice, y llegaron a considerar que no debían consultar a Cristo. ¿Por qué? Porque no aceptaban su supremacía, ese engendramiento o reconocimiento que Dios le dio, la exaltación máxima en igualdad divina. ¿Mm? Ese es el eh, punto que destaca Elena de White, no una situación proyectada ontológicamente por la mentalidad antitrinitaria. Y llegaron a considerar que no debían consultar a Cristo. Léanlo si quieren en Patriarcas y Profetas, en Primeros Escritos, en cualquiera de los escritos, en el Conflicto de los Siglos, capítulo 30, si no me equivoco, Patriarcas y Profetas, capítulo 1, la caída de Lucifer en Primeros Escritos, y en todo dice lo mismo. Claro, en ninguno va a decir, además de lo que está diciendo aquí el argumentador antitrinitario, en ningún lugar va a decir acerca de la situación ontológica que pretende la argumentación antitrinitaria. No hay tal. Siempre va a ser en el contexto de supremacía. Ese fue el problema. No reconocer al Señor Jesucristo en igualdad divina, como lo están
realmente manifestando los antitrinitarios en sus argumentaciones. No están reconociendo al Señor Jesucristo y esto es grave y no se dan cuenta porque son reacios, porque ya están declarados en contra de el Señor Jesucristo en su máximo sentido de divinidad, en la unidad plural única bíblica de la divinidad. Cuando Dios, una persona, el Padre, le dijo a su hijo, Otra vez, fíjese cómo dice cuando Dios, una persona, ¿ven? Cómo está obsesionado, rechazando el conjunto plural único de la deidad. Sin embargo, hemos comprobado ya, por lo mismo que está presentando en sus argumentaciones, que el Señor Jesucristo también forma parte de la unidad plural única divina, no solamente una persona. Dios el Padre no tiene ningún problema en reconocer al Señor Jesucristo en igualdad con Él, como estamos viendo aquí, y también en reconocer al Espíritu Santo como otro igual al Señor Jesucristo y a Él. Es la extensión abarcante de la mención del Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo como otro en igualdad divina, que dejan fuera los argumentos antitrinitarios. hijo, que también es divino, no estamos negando la divinidad de Cristo, La están devaluando, es lo que están haciendo, y ahí está la negación. Así que sí la están negando en realidad, así como lo hacían también las huestes opositoras del gobierno divino, devaluando al Señor Jesucristo y deciden no reconocerlo en plenitud. Eso es lo que está sucediendo con la argumentación antitrinitaria, devaluando la divinidad y la supremacía del Señor Jesucristo. Cuando dice nada más una persona es Dios, están devaluando así, rechazando al Señor Jesucristo del conjunto plural único divino, bíblico. hagamos al hombre a nuestra imagen. Satanás, el tercero en el cielo, tuvo celos de Jesús. No se dice por parte de Elena de White que fuera el tercero. Allí ya hay que analizar el punto más directamente en su momento, pero Elena de White en ningún momento dijo el tercero. No lo puntualizó de esa manera, pero tiene que ver con una óptica desde la noción de las inteligencias celestiales, la mención a la cual aquí se hace referencia. No lo dice con esas palabras, pero dice la sierva del Señor. Bueno, ahí lo está especificando, no lo dice con esas palabras. Así que porque ya lo hemos puntualizado antes, ya he aprendido algo de lo que hemos presentado para el argumentador y otros como él. Ya les hemos hecho ver sus errores argumentativos anteriormente, no estamos recién empezando. Ya son argumentos muy conocidos lo que estamos tratando aquí. De allí que ahora viene esta reflexión, no dicen esas palabras, bueno, sin embargo insisten en seguir intentando introducir lo que no está en las declaraciones inspiradas. Que Lucifer era el ángel más exaltado en el cielo después de Cristo, no después del Padre, no después del Espíritu Santo, sino después de Cristo. Es dentro del orden del conocimiento de lo que se les había revelado a las inteligencias celestiales hasta ese momento. Es lo que no dice el argumentador antitrinitario. El problema en el cielo comenzó porque Satanás no quiso adorar a Cristo por ser engendrado. Por ser reconocido en el sentido más elevado de realeza. A eso se refiere el término engendrado. No porque era hijo salido del ser de Dios que en algún momento comenzó a existir como ser personal. Es allí el agravante, el problema argumentativo antitrinitario. Mucha atención a eso. Que lamentablemente, que lamentablemente es el mismo argumento que se presenta. Ahora, No, en realidad, lo que están haciendo los antitrinitarios es socavar la siempre existencia del Señor Jesucristo al apelar a la doctrina
del engendramiento del Hijo, ontológicamente, que es, dicho sea de paso, de creación, conciliar, catequética, y es lo que favorecen que algunos pioneros veían ese enfoque, es porque, pues por supuesto, no lograron salir de toda la oscuridad doctrinal de la cual venían en las organizaciones en las cuales estaban, como Uriah Smith, como W. Prescott, como James White y algunos otros. Sin embargo, en las declaraciones bíblicas y de Elena de White, el pensamiento de estos pioneros que creían en el engendramiento del hijo Wagner también, no pudieron escapar, no alcanzaron a salir de esta creencia antigua. Y no tenemos en contra de ellos absolutamente nada. Llegaron hasta donde pudieron, pero ahora nosotros vemos los ardides antitrinitarios que en realidad están protegiendo esa creencia dogmática, milenaria, del engendrado no creado, pretendiendo hacerle decir a Elena de White lo que no dice. Ella no favorece ese dogma antitrinitario. Y es el énfasis, el esfuerzo que hacen estos argumentadores antitrinitarios, crear esa confusión para las mentes no preparadas que no se han metido de fondo a los contextos totales de las declaraciones que han usado ellos, cuando nada más ven este tipo de declaraciones sin profundizar, se dejan ir por las sugestiones cuando argumentan, pero es muy distinta la presentación de Elena de White de las realidades bíblicas. Así que vemos que aquí se está haciendo alusión nuevamente a lo que es la supremacía del Señor Jesucristo, no a que era un hijo ontológico de Dios y que querían ser también hijos ontológicos de Dios. No, no ese es el sentido, sino el nivel de supremacía, de exaltación que querían los ángeles caídos. Refutando la presentación de los 15 minutos de Mauricio. En esos 15 minutos él tendría que haber presentado los textos bíblicos que hablan de una Trinidad. Y yo sé que va a decir, no, la palabra no está, pero el concepto está. El trinitario adventista hizo su propio bosquejo, su propia presentación, y ya no es allí de inferencia de este argumentador antitrinitario cómo debía presentar el argumentador trinitario su postura. Eso ya es harina de otro costal, eso ya es un punto de vista que intenta de nuevo demeritar la argumentación trinitaria. Se tenía que sujetar a lo que se presentó por parte del antitrinitario, que no pudo contra eso. Fue un tremendo argumento y no pudo contra eso el argumentador antitrinitario. Más bien nos ha presentado aquí lado a lado su pensamiento antitrinitario y las citas que seleccionó adrede, pero que no le funcionan, tal como estamos viendo en profundidad. No presentó el concepto, presentó una inferencia de que si alguien es adorado, entonces tiene que ser Dios, y si hay varios que son Dios, entonces los tres deberían ser un solo Dios. Eso es una inferencia. Es una realidad, la unidad plural única en la divinidad, tal como lo estamos constatando. Y queda fuera entonces eh, la presentación antitrinitaria con relación a la adoración también, porque nada más reconocen a una persona como Dios y al Señor Jesucristo como un ser derivado. Y el Espíritu Santo, pues para ellos no existe, aunque digan que es el Espíritu Santo y no otro. Si ves el debate en tiempo real, te vas a dar cuenta de la contradicción en este punto también del argumentador antitrinitario, que dice, no, pues no hay que adorar al Espíritu Santo, pero en su mentalidad argumentativa de confusión, cree que es el Espíritu Santo Cristo y no otro.
Entonces debiera reconocer realmente que sí hay que adorarlo. Entonces vemos cómo la contradicción está manifestando las tinieblas de comprensión doctrinal antitrinitaria. Es de la misma manera que la Iglesia Católica plantea sus inferencias Vea cómo ahora, como no tiene argumento realmente, no los ha tenido, y ahora menos, ahora citar a la Iglesia Católica. Si están enseñando la doctrina del engendrado no creado, y eso no lo menciona adrede, si va a mencionar a la Iglesia Católica Romana, bueno, que presente también la objeción a la doctrina del engendramiento, porque viene de allí. Es un derivado real proveniente de las instancias en el credo católico romano, que se ha postulado por siglos eso, desde muy antiguo ya, desde hace muchos milenios, muchos años. Entonces, es algo que hay que ver a la luz de la historia eclesiástica, cómo el argumentador antitrinitario mantiene de la Iglesia Católica el concepto del engendrado no creado, y eso no va a decir nada. sobre el domingo, sobre la Asunción de María, etcétera, etcétera. El etcétera, etcétera incluye al engendrado no creado, y eso ¿por qué no lo dice? ¿Mm? O sea, está trabajando vedadamente o encubiertamente en realidad a favor de ese dogma. Pero no presentó ni una cita bíblica ni del espíritu de profecía que diga tres forman un solo Dios. Allí viene otra vez la falacia anacrónica, que es una construcción fraseológica posterior al escrito inspirado bíblico, y que Elena de White no eh, consideró emplear en esos términos, pero sí en algo mucho más mejor, en la evidencia, como acabamos de notar, por ejemplo, en sus escritos. No es para que se apegue todo escritor que presente acerca de la palabra de Dios, sobre todo dentro de la inspiración, como los agiógrafos y Elena de White, no se van a apegar a una forma, a un formato. Cada quien ha presentado conforme a sus capacidades, y venir a exigir algo posteriormente es anacrónico, es fuera de tiempo. Se tiene que sujetar a lo que está escrito allí, y como ya comenté, esa frase que dice allí él es en base a lo que está en la palabra de Dios y también en los escritos de Elena de White. Es más, sería bueno que él en algún momento dé una definición exacta de qué es la Trinidad. Al momento de reconocer a tres en la divinidad, está dando la definición, pero pues se pone aquí como el que quiere regular inclusive cómo debe presentarse por parte del Trinitario el argumento, pero no es a placer. Cada quien debía presentar lo que bien tuviera en mente y decidiera presentar. Esto está de más lo que está diciendo, porque no tiene argumentos realmente. Ningún argumento de lo que ha presentado es argumento, es falacia antitrinitaria. No es un verdadero argumento porque ninguna declaración sostiene sus falacias, ninguna. Un ser, anoten esto, un ser con tres personas o tres seres divinos que son uno en carácter y en propósito. Si él define por la segunda, no es Trinidad en el sentido estricto de la palabra, es triteísmo. La unidad no lo hace ser triteísta. Eso ya es otra falacia más. Es la unidad plural, única, divina, que rechaza. No es ser triteísta, porque es una unidad plural, única, en la divinidad, a lo que hace referencia a la palabra de Dios, la cual rechaza el argumentador antitrinitario, pero que a la vez ya vimos, acepta, aunque diga de inicio que no hay un conjunto, finalmente lo vimos cómo lo aceptó en sus argumentaciones ya revisadas. Que es algo muy diferente. Entonces, eso habría que definirlo de manera clara. No sé si se me acabó el tiempo, pero bueno, hay varias cosas que yo anoté aquí que no fueron establecidas. Mencionó la cita de Abraham, donde la cita misma dice que se postró delante del Hijo de Dios.
y no sé, eso está más a mi favor. No, para nada está a favor, porque es un reconocimiento. El Hijo de Dios está dentro del contexto de realeza, de supremacía. Esa expresión, ese título. Y Abraham manifestó el reconocimiento, manifestó la adoración, el reconocimiento del Hijo de Dios, o sea, en su expresión de realeza, es tal cual como lo consideró Abraham. No tuvo ningún problema en presentar la adoración al Señor Jesucristo, como si tiene problema en el reconocimiento, como estamos escuchando, el antitrinitario. Que se presentó era el Hijo de Dios, pero él lo presentó como Dios. Y en la cita que habla de que ¿Ven cómo dice eso rápido, pero él lo presentó como Dios? ¿Se dan cuenta? Es que es así, el Señor Jesucristo es plenamente Dios y no hubo problema en Abraham, como si hay problema con el pero antitrinitario. Pablo oró, dice que Pablo oró a Dios, perdón, que fue movido por el Espíritu Santo y después oró a Dios, pero no dice que le oró al Espíritu Santo. Vean cómo está ahora, como no tiene más que hacer, apela a lo que tiene mecanizado. Pero no son argumentos, véaselo. ¿Mm? Hemos visto que es reconocido el Espíritu Santo como Dios bíblicamente y también por los escritos de Elena de White. Pero han rechazado este argumentador y otros como él han rechazado las evidencias, las han manipulado y las han rechazado a su antojo. Así que el Espíritu Santo puede ser adorado. Sin embargo, Él nos lleva a la adoración del Padre y del Señor Jesucristo. Y Dios el Padre y el Señor Jesucristo exaltan al Espíritu Santo también. Una de esas manifestaciones de exaltación es esa autorización de que sea el otro consolador. Allí se le está dando ese reconocimiento como el otro en el mismo nivel divino que el Señor Jesucristo y Dios el Padre, en ese reconocimiento ministerial. Se le da ese sentido pleno de confianza y certificación dentro del contexto de la redención, estando con el pueblo de Dios en este mundo y motivando a todas las entidades eh, celestiales, donde quiera haya seres en los mundos no caídos que reconozcan el señorío divino, es por la motivación, por la influencia del Espíritu Santo, ni más ni menos. A esos niveles estamos hablando. No hay ni un texto en la Biblia que nos autorice a nosotros ni a orar ni a adorar al Espíritu Santo. Desde el momento que se lo reconoce como Dios, ya está ahí la autorización. Que no lo quiera reconocer es otro asunto. Pero ahí está la declaración bíblica con relación a la deidad del Señor del Espíritu Santo, así como del Señor Jesucristo, es plena y completa, categórica, tanto del Señor Jesucristo como del Espíritu Santo, como de Dios el Padre, porque se reconocen como seres en la deidad. Y no hay nada que niegue esta posibilidad absolutamente, esta realidad. Pero lo que la Biblia nos presenta es con relación a la administración del Espíritu Santo. Y eso no es negar que se pueda adorar al Espíritu Santo. En la mentalidad antitrinitaria torcida, sí, pero no en la mentalidad bíblica. Bien, se terminó aquí la presentación. Antitrinitaria empezó mal, siguió mal y concluyó mal, hasta donde revisamos aquí. Así que bueno, queda ya en esta extensión revisado y comprobado que no hay realmente un solo texto de Elena de White que apoye, que ampare o respalde de alguna forma el pensamiento antitrinitario, que quede establecido lado a lado por lo que hemos estado presentando aquí y
Posteriormente hemos de presentar ya otra situación con relación a la adoración y la Trinidad con otro presentador antitrinitario que hemos de evaluar. Así que vamos a concluir aquí. Bien, concluimos y espero puedas seguir el transcurso de lo que sigue porque más se va a complementar la arbitrariedad, la demostración de la arbitrariedad antitrinitaria. Que el Señor te bendiga y te guarde.